La historia do Santo Jové Milenal. Carlo Acutis vino al mundo en Londres el 3 de mayo de 1991. Hijo de Andrea Acutis y Antonia Salzano, nació en una familia tranquila y de buena condición económica. 4 meses después del nacimiento, sus padres se mudaron a Milán, en Italia. Los padres de Carlo no practicaban la religión. Su madre, por ejemplo, creció en una familia laica y no asistía a misas antes de su nacimiento. Entonces, la divina providencia envió una niñera polaca a la casa de los Acutis que, a través de su ejemplo, despertó en el niño la sed de Dios. Esta niñera, llamada Beata, comenzó a enseñar pequeñas lecciones sobre el cristianismo a Carlo. Como resultado, a los 4 años, el niño demostró gran interés por las cosas divinas. Su interés era tan intenso que hacía preguntas teológicas insistentes a su madre, dejándola bastante avergonzada al darse cuenta de que conocía tan poco sobre su propia fe. Para saciar la santa curiosidad de su hijo, doña Antonia comenzó a estudiar catecismo y teología católica, lo que la llevó de vuelta al corazón de la Santa Iglesia. Como estaban muy ocupados, gran parte de los cuidados iniciales de Carlo quedaron a cargo de las niñeras. Una vez, cuando fue a la guardería, sufrió acoso de otros niños. Su niñera, considerándolo muy bondadoso, trató de enseñarle a imponer límites para que otros niños no le quitaran sus juguetes. En respuesta, Carlo dijo calmamente: Jesús no estaría contento si perdiera la paciencia. Carlo era un niño alegre y sociable. Como cualquier niño, a veces se distraía durante las clases más monótonas e inventaba excusas creativas. Durante sus caminatas a la escuela, mostraba interés especial por las personas que encontraba en el camino. Aprendía sus nombres y se detenía a saludarlas personalmente todas las mañanas. Después de completar la educación primaria, ingresó a una escuela jesuita. Fue en esa época que sorprendió a todos con sus habilidades computacionales, algo inusual para alguien tan joven. Programaba computadoras, editaba videos, creaba sitios web e incluso ayudaba en la redacción y formato de revistas escolares. Aunque era un estudiante promedio en algunas materias, le gustaba leer y explorar otras áreas de forma independiente, incluyendo informática e instrumentos musicales. También demostraba interés por cuestiones morales y espirituales. Durante una discusión sobre el aborto en la clase de religión, fue el único en oponerse, defendiendo firmemente la santidad de la vida. También tenía un gran amor por la naturaleza. Siempre que salía a pasear, recogía basura en las calles y playas. Además, amaba a los animales y se enojaba mucho cuando veía jóvenes pisoteando lagartos. En casa, cuidaba 2 gatos, 4 perros y varios peces. Siempre que encontraba un animal abandonado, suplicaba a sus padres para acogerlo. En el aspecto social, era extremadamente atento. Se preocupaba por amigos cuyos padres pasaban por divorcio y los invitaba a su casa para ofrecer apoyo. Cuando presenciaba peleas entre compañeros en la escuela, los invitaba a su casa después de clases para ayudarlos a reconciliarse. También defendía a compañeros que sufrían acoso y tomaba la iniciativa de proteger a niñas que eran acosadas, reprendiendo a muchachos que se comportaban inadecuadamente. Aconsejaba a sus amigos respetar sus cuerpos, recordando que somos templos del Espíritu Santo. Era firme al alertar sobre los peligros de sitios pornográficos, demostrando una madurez impresionante para su edad. Por la noche, pedía a su abuela que preparara un bocadillo para un hombre que mendigaba en el parque cerca de su casa. Además del bocadillo, también ofrecía parte de su dinero para que el hombre pudiera comprar café por la mañana. En otra ocasión, cuando recibió varios juegos de cumpleaños de sus abuelos, decidió donarlos a niños que no tenían juguetes. Mostraba interés en la vida de los santos, especialmente San Francisco de Asís, y frecuentemente encontraba inspiración en las palabras de Jesús. Creía que superarse a sí mismo y sus pasiones era más importante que cualquier logro externo. Frecuentemente rezaba a su ángel de la guarda y mostraba devoción especial a San Miguel Arcángel. Carlo también tenía una devoción gigantesca a Nuestra Señora, y este amor era tan profundo que declaró a su madre:
poco antes de morir: la Virgen María fue la única mujer de mi vida. Desde pequeño, Carlos siempre usaba un rosario enrollado en el brazo y, siempre que podía, compraba rosarios para distribuir por la ciudad. Para él, después de la Eucaristía, el rosario era el arma más poderosa para combatir al demonio. La vida de los santos nos sirve como guía, un faro que nos conduce a Dios. Así como Carlo Acutis siguió a San Francisco, podemos seguir a Carlo en este aspecto de la oración. Comienza a rezar el rosario todos los días. Toda la vida de Carlo giraba en torno a la Eucaristía. Nuestra Señora preservó a Carlo en la castidad, para que toda su voluntad fuera dirigida al apostolado eucarístico. Aunque no tenía un diario, por considerar cosa de niñas, mucho de lo que sabemos sobre él estaba disponible en su computadora. Después de su muerte, examinaron el historial de sus actividades en Internet, y de hecho, no encontraron vestigios de sitios inadecuados. Repetía constantemente que la Eucaristía era su carretera al cielo. Por iniciativa propia, Carlo insistió en hacer su primera comunión anticipadamente. El obispo de su diócesis reconoció la sinceridad de su intención y permitió que recibiera la Eucaristía, con la condición de que la ceremonia ocurriera en un lugar más reservado. Y así, con apenas 7 años, Carlo Acutis recibió por primera vez el cuerpo eucarístico de nuestro Señor Jesucristo en el silencioso monasterio de Bernaga, en Perego. El amor de Carlo por la Eucaristía era tan profundo que su familia lo llevaba a misa todos los días. A veces, cuando el señor Andrea y la señora Antonia no podían llevarlo, pedían a un empleado de la casa que lo hiciera. Este empleado, llamado Rajes, era practicante del hinduismo. Rajes sería amigo de Carlo en varios de sus juegos y actividades, así como el primer fruto de su apostolado. Rajes, al ver a Carlo hablar tanto sobre esta Eucaristía, decidió pedir el bautismo para que él también pudiera comulgar. Carlo deseaba tanto estar cerca de Jesús que no entendía cómo tantas personas podían enfrentar filas interminables para asistir a eventos como un concierto de rock. Siendo católicas, nunca encontraban tiempo para pasar algunos segundos en silencio ante el sagrario. La convicción de Carlo dejaba a su padre, Andrea, sin palabras. Una vez, después de ofrecerle un viaje a Jerusalén, Carlo respondió: «No, papá. Aquí en Milán hay tantos sagrarios, que no es necesario ir a Jerusalén para ver dónde estuvo Jesús hace 2000 años. Prefiero estar donde Él está presente hoy». Las personas a su alrededor lo consideraban un nerd de computadora debido a su pasión y habilidad con computadoras e Internet. Deseando transmitir la fe a una generación más joven, se dedicó a crear un sitio web que catalogaba todos los milagros eucarísticos reportados en el mundo y mantenía una lista de apariciones marianas aprobadas por la Iglesia Católica. Trabajó en el sitio por 2 años y medio, involucrando a toda su familia en el proyecto. El sitio fue abierto el 4 de octubre de 2006, fiesta de San Francisco, pocos días antes de su muerte. El 1 de octubre de 2006, Carlo desarrolló dolor de garganta. Sus padres lo llevaron al médico, que diagnosticó parotiditis y deshidratación. Algunos días después, su estado empeoró, con dolores intensos y sangre en la orina. El domingo 8 de octubre, estaba demasiado débil para salir de la cama e ir a misa. Fue llevado a una clínica especializada, donde fue diagnosticado con leucemia promielocítica aguda. Fue transferido a terapia intensiva y colocado en un respirador. Después de una noche sin dormir, fue llevado al Hospital San Gerardo, uno de los pocos en Italia preparado para tratar su condición. El personal hospitalario llamó al capellán, quien lo ungió. A pesar del sufrimiento, Carlo pidió a una enfermera que no despertara a sus padres, pues no quería preocuparlos aún más. Durante este periodo difícil, ofreció su sufrimiento por el Papa Benedicto XVI y por la Iglesia Católica, demostrando su fe profunda y espíritu de expiación como aprendió de Fátima. Esta conciencia de los sacrificios se volvió tan intensa en el corazón de Carlo que llegó a la conclusión de que moriría pronto. En una grabación con sus amigos 2 meses antes de ser diagnosticado con leucemia, Carlo declaró: «Estoy destinado a morir».
Cuando los médicos le preguntaban sobre sus dolores, respondía con serenidad notable: «Hay personas que sufren mucho más que yo». Sus últimas palabras a su madre fueron llenas de coraje y esperanza: «Mamá, no tengas miedo. Desde que Jesús se hizo hombre, la muerte se convirtió en el boleto a la vida, y no necesitamos huir de ella. Vamos a prepararnos para vivenciar algo extraordinario en la vida eterna». Carlo entró en coma y fue llevado a la unidad de terapia intensiva, donde pasó por tratamiento de limpieza sanguínea. El 11 de octubre de 2006, sufrió una hemorragia cerebral y fue declarado con muerte cerebral a los 15 años. Al día siguiente, 12 de octubre de 2006, a las 18:45, falleció. Sus padres trajeron su cuerpo de vuelta a casa. Por 4 días, amigos, familiares e incluso extraños vinieron a rendir sus últimos homenajes. Su funeral estuvo marcado por la presencia de una gran multitud, que vino a honrar y celebrar la vida del joven que tocó a tantas personas con su fe y bondad. Como devoto de San Francisco, el último deseo de Carlo era ser sepultado en la ciudad de Asís, que amaba profundamente. El 6 de abril de 2019, su cuerpo fue transferido al Santuario de la Expoliación, en Asís, donde comenzó a ser venerado en su lugar de descanso final. El llamado a la beatificación de Carlo comenzó poco después de su muerte. En 2012, en el 6º aniversario de su muerte, su causa de canonización fue oficialmente abierta y, al año siguiente, fue nombrado siervo de Dios. En 2018, el Papa Francisco declaró a Carlo venerable, reconociendo sus virtudes heroicas. En 2020, la Iglesia Católica reconoció un milagro en Brasil atribuido a la intercesión de Carlo Acutis, que llevó a su beatificación. Luciana Viana, en un momento de desesperación, rezó una novena pidiendo la intercesión de Carlo para la cura de su hijo, Mateus, que sufría de un problema grave en el páncreas y solo podía comer dieta líquida. Durante una misa, Mateus pidió dejar de vomitar y, sorprendentemente, después de la misa, se sintió curado y pidió comida sólida por primera vez. Después de esta confirmación, Antonia, madre de Carlo, compartió con la prensa que su hijo había aparecido en sus sueños, afirmando que no solo sería beatificado, sino también canonizado como santo en el futuro. El 23 de mayo de 2024, el Papa Francisco reconoció un segundo milagro atribuido a la intercesión de Carlo Acutis, abriendo camino para su canonización como el primer santo de la generación millennial. El milagro ocurrió en 2022 e involucró a Valeria, una mujer costarricense que sufrió una grave hemorragia cerebral después de caer de su bicicleta. Los médicos dieron poca esperanza de supervivencia a Valeria. Desesperada, su madre, Liliana, oró fervorosamente por la intercesión de Carlo Acutis y visitó su tumba. Milagrosamente, el mismo día, Valeria comenzó a respirar sola y, al día siguiente, logró caminar sin ningún signo de la hemorragia que amenazaba su vida. Este segundo milagro fue crucial para la canonización de Carlo, reconociendo oficialmente su santidad y la fuerza de su intercesión. Desde entonces, continúa siendo una figura de inspiración y fe para personas alrededor del mundo. Carlo Acutis era un niño normal y, justamente por haber vivido una vida normal, nos inspira a dejar nuestros miedos y nuestra seguridad para buscar una vida de santidad. La vida puede ser breve y frágil, pero él la vivió plenamente, sin desperdiciarla. Llegamos al final de otro video y esperamos que les haya gustado. Las fuentes que utilizamos están en la descripción del video. ¿Qué pensaron de la historia de Carlo Acutis? ¿Y qué otro santo les gustaría ver en un video? Comenten abajo. No se olviden de suscribirse al canal, activen la campanita para recibir notificaciones. Dios los bendiga. San Carlo Acutis, ruega por nosotros.